Está con nosotros Laura Rojas, ella es constitucionalista, investigadora del Instituto para el Fortalecimiento para el Estado de Derecho. Licenciada, buenas noches. Hola, buenas noches, Alfredo y Jorge. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. También está con nosotros Julio Jiménez, él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Bienvenido, Julio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, Jorge. Gracias, Alfredo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ya escucharon ustedes al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y le preguntamos a Laura Rojas, ¿se había visto algo así en otro momento de la historia? ¿Cómo lo interpreta? Mire, yo creo que en principio, escuchando al diputado, estoy viendo que se está ejerciendo un mal entendimiento de lo que es la libertad de expresión de los servidores públicos. El diputado decía, ellos pueden expresar su opinión porque no están contratando propaganda gubernamental con dinero público, entonces no se les puede silenciar. Yo creo que esto es un mal entendimiento desde el principio, ¿no? Digamos, el diputado tenía razón en el sentido de que el Congreso tiene facultades para interpretar las leyes que ha emitido, así lo dice el artículo 72 de la Constitución. Es cierto. El problema de esta situación es que la interpretación o esa facultad de interpretación que tiene el Congreso debe hacerse dentro de los límites constitucionales que están previstos. Y esto es, deben hacerse siguiendo todos los trámites legislativos que se siguieron para su creación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, este ejercicio interpretativo no debe ir más allá de lo que es justamente un ejercicio de interpretación auténtica. ¿Qué es un ejercicio de interpretación auténtica? Afortunadamente la Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto. En 2004 tuvo una sentencia en la que analizó un caso del estado de Veracruz y en donde el Congreso de Veracruz hizo una situación similar al decretazo, a lo que aquí estamos denominando decretazo, y la Corte dijo en aquel momento que una interpretación auténtica de las normas legales no es una facultad del órgano legislativo para modificar o derogar las normas que ya están previstas. Que esta facultad no puede ir más allá y no puede llegar al extremo de emitir nuevos supuestos jurídicos novedosos. ¿Qué pasa en este caso? Que bajo este mal entendimiento de la libertad de expresión, los diputados y los senadores, al emitir esta interpretación de los artículos 449 y 61 y 33 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, ellos dicen, estamos interpretando lo que debe entenderse por propaganda electoral. Y ya escuchemos al diputado que es como para dar una libertad de expresión a los servidores públicos. El punto es que estos artículos se refieren a sanciones, a un régimen de sanciones e infracciones en la materia, pero no definen lo que es la propaganda electoral. Entonces, ellos lo que están haciendo a través de este decreto es incorporar un nuevo supuesto jurídico que va mucho más allá de un ejercicio de interpretación. Laura, y en todo caso tienen la facultad para modificar ciertas leyes, pero para que apliquen en un determinado tiempo, porque lo que están haciendo es que esta modificación, esta interpretación, esta norma, esta legislación que votaron no aplica para este ejercicio, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos con Julio Jiménez, él es vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Y bueno, pues Julio, abogado, una primera impresión sobre lo que escuchamos del presidente de la Cámara de Diputados. Gracias. Sin lugar a dudas, preocupante los argumentos de nuestros legisladores, alarmante las decisiones de carácter político electoral que pasan y que están por encima y que vulneran nuestra Constitución, haciendo un ejercicio de interpretación, como acertadamente refiere la abogada. Sí, efectivamente, en el artículo 72 constitucional, pues está contemplada esta facultad de interpretación, facultad que efectivamente, estoy de acuerdo con la abogada, es una facultad limitada, es una interpretación que no puede ir más allá de los principios que establece nuestra propia Constitución, y mucho menos pueden ir más allá en función de violentar lo que establece el artículo 105 de nuestra Constitución. Obviamente estos 90 días, pues evidentemente deben ser todas las leyes que deben estar promulgadas
obviamente 90 días antes de que inicie el proceso, en este caso proceso electoral. Entiéndase revocación de mandato en términos de esta reforma del artículo 35 constitucional como un ejercicio de democracia participativa. Y este ejercicio de democracia participativa de entrada, pues ha generado polémica, debate y abuso e interpretación ahora por parte del legislativo, que tal parece está sometiendo a nuestra Constitución y a los mexicanos a un ejercicio pues más bien de interés político electoral que a un ejercicio auténtico jurídico constitucional. Y esto es alarmante porque vulnera el Estado de Derecho, violenta nuestra Constitución y deja en un escenario de incertidumbre total y de confusión a un alto porcentaje de mexicanos que al día de hoy pues no saben de qué se trata, pero que sí escuchan debates, descalificaciones, y bueno, pues obviamente habrá, yo creo que de aquí al día 10 de abril, muchas más mesas de discusión y debate sobre este ejercicio, por demás, reitero, maquiavélico por parte de los legisladores de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, que, debo decirte de manera responsable, se han vuelto pues una caja de resonancia o una serie de operadores políticos del presidente de la República, abandonando su compromiso constitucional de representar los intereses de los mexicanos que votaron por ellos y que los eligieron precisamente como representantes populares. Creo que el legislador se está confundiendo y se está olvidando de su verdadera responsabilidad constitucional, que es representar los intereses de los mexicanos y no atender los compromisos políticos electorales de un mandatario o de este partido político que hoy gobierna nuestro país. Claro, y ya lo decíamos, esta ponencia, ojalá y tuvieran oportunidad de conocerla, el expresidente de la Suprema Corte, Juan Silva Mesa, quien justamente hablaba de este tema de cómo el gobierno del Obrador pues ha tratado de apoderarse, de tomar al Poder Judicial, y señala en su exposición ante juristas de muchas partes del mundo que el Poder Legislativo lo ha convertido en una rama más del Ejecutivo. Y en ese sentido yo preguntaría, Laura Rojas, ¿qué esperar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este tema en específico? Esperemos que este decreto se impugne por quienes pueden hacerlo, que es el 33%, ya sea de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, a través de una acción de inconstitucionalidad. Así se lleva a conocimiento de la Corte para que la Corte pueda pronunciarse sobre la validez o invalidez de este decreto. Esperaríamos que, de llevarse, la Corte, si bien tiene ese precedente de 2004 y si bien se refiere a una integración con ministros distintos, o sea, la Corte debe responder a lo que dice la Constitución. La Corte debe validar o invalidar los actos que son conformes o no conformes a la Constitución. A eso es a lo que deben obedecer los ministros. Lo que decía el ministro Juan Silva Mesa en esta ponencia, pues yo lamentablemente comparto su opinión. O sea, sí creo que la Corte en estos momentos se ha desvanecido su carácter autónomo con ciertas decisiones que lamentablemente creo que han fallado a favor de los intereses del gobierno del presidente López Obrador. Por ejemplo, la propia consulta de la revocación de mandato, cuando reformularon la pregunta, es un ejemplo claro. Entonces, esperemos que la Corte realmente se comporte como lo que es, como un tribunal constitucional autónomo, independiente, y falle conforme a la Constitución y no atendiendo a otro tipo de intereses políticos de momento. Gracias, abogada. Julio Jiménez, abogado, una reflexión, un minuto sobre qué podríamos esperar o cuál es el futuro de este debate. Un minuto, por favor. ¿Qué esperamos? Pues que desafortunadamente podrán presentar algunos partidos esta acción de inconstitucionalidad. Desafortunadamente los tiempos no nos van a dar. Estamos pues poco más de 18 días para que se lleve a cabo este ejercicio de democracia participativa. Será muy poco tiempo para que pueda conocer, resolver y pronunciarse la Suprema Corte de Justicia. Incluso la sala especializada, la sala regional especializada del Tribunal Electoral también podrá conocer en materia de alguna queja que pudieran presentar. Sin embargo, ya no hay los tiempos, ya no hay las condiciones. Creo que este round lo ha perdido la oposición, creo que este round lo ha perdido el pueblo de México. Y bueno, pues esto más allá, reitero,
de fortalecer un ejercicio, un derecho constitucional consagrado en el artículo 35, que pues materializa en un ejercicio de democracia participativa, se volvió más bien una estrategia maquiavélica de carácter político electoral para alimentar precisamente los intereses de Morena, del presidente de la República, rumbo al proceso electoral del próximo 5 de junio de este año, en donde, bueno, pues evidentemente están preparando todo el escenario para que en el ánimo y en el colectivo nacional esté presente el presidente López Obrador en este proceso, pues rumbo, reitero, al 5 de junio. Ya lo del 10 de abril, los del 10 de abril para empezar es improcedente, es innecesario, es oneroso y lo han manipulado con fines políticos electorales que vulneran, que violentan nuestra Constitución. Muy bien, pues muchísimas gracias, Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. También muchas gracias a Laura Rojas, constitucionalista e investigadora del Instituto para el Fortalecimiento para el Estado de Derecho. Gracias a ambos y por supuesto también al presidente de la Cámara de Diputados. Tenemos todas las voces.